encendida la voy a tener, quiero... Bueno. Bueno, entonces, cuando hablamos del tema de gravitación universal, estamos diciendo que hay una fuerza que pertenece al universo, es una fuerza universal que permite atraer a dos objetos uno hacia el otro, ¿verdad? Es una de las fuerzas más comunes y más importantes del universo. Entonces, vamos a ver todo lo relacionado con eso. Yo les comentaba la última vez de que cuando nos dicen de que la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, yo les había dicho que ese número pues no cayó del cielo, de algún lado vino. Entonces, eso se sacó por medio de gravitación universal. ¿Quiénes están involucrados en esto, verdad? Pues básicamente está el señor Isaac Newton en esto de la gravitación universal, Isaac Newton, y el señor Johannes Kepler. Johannes Kepler e Isaac Newton son como los padres de todo esto, aunque por cuestiones para dejarle a Newton sus leyes, ¿verdad? Y sus otras cosas, la gravitación universal se le va más por el lado de Kepler, ¿verdad? Johannes Kepler, él es como el padre de la gravitación universal. De hecho, hay 3 leyes de Kepler también, ¿verdad? Entonces, pues ahí va más o menos el asunto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un tema pues muy importante, muy bonito, pero sí necesita de que me pongan mucha atención. Bueno, entonces, la gravitación universal utiliza una de las fórmulas más importantes de la matemática y la física que hay. Yo diría que hay aproximadamente 3 o 4 fórmulas que son las más importantes de toda la mate y toda la física. Y una de ellas es la que vamos a utilizar el día de hoy. Y vamos a decir que, pon atención con esta fórmula y la vamos copiando, por favor. Vamos a decir que la fuerza gravitacional o la fuerza de atracción que hay entre dos cuerpos está dada por G, que multiplica M1 por M2, todo eso dividido R al cuadrado. ¿Sí? Copiemos esta fórmula. Copien esta fórmula. La fuerza de atracción que hay entre dos cuerpos va a ser igual a esta letra G mayúscula, por favor. Quiero que ya les había dicho en clase de que es sumamente importante que las letras que yo coloque con minúsculas, las dejen en minúsculas. Las que les ponga en mayúsculas, las pongan en mayúsculas, por favor. Es sumamente importante. Entonces, ahí está, ¿verdad? Esta es la fórmula. ¿Qué significa cada una de esas letras? Pues mira, como es la atracción que hay entre dos cuerpos, pues obviamente M1 y M2 son las masas de los cuerpos, ¿verdad? ¿Sí? M1 es la masa del cuerpo 1 y M2 es la masa del cuerpo 2. Esta letra R que aparece ahí y que está elevada al cuadrado es la distancia que hay entre cada uno de ellos, entre cada una de las masas. ¿Cómo sí? De la siguiente manera. Supongamos de que aquí tenemos, esta es la masa 1. Y pongámosle que esta es la masa 2. Entonces aquí tenemos la masa 1, aquí tenemos la masa 2. Entonces, le vamos a llamar R a la distancia que hay del centro de la masa 1 al centro de la masa 2. A esto se le llama R. ¿Sí? Esa distancia se mide de centro a centro. Del centro de la masa 1 al centro de la masa 2. No olvide, por favor, siquiera anótelo. Esa distancia se mide de centro a centro. Del centro de una masa al centro de otra masa. No es a la orilla. Por eso yo quiero que noten en el dibujo. En el dibujito que yo le hice, el puntito negro está en el centro, no está en la orilla. No está en el borde, digamos. Está en el centro. Eso es muy importante cuando hablamos de planetas, ¿sí? Y de cosas demasiado grandes. Entonces,
Esa distancia R se mide de centro a centro. Muy bien. Entonces, aquí hay algunos datos importantes, porque, por ejemplo, esa letra G mayúscula que aparece ahí, esa letra G mayúscula es la constante de gravitación universal. Es la constante de gravitación universal. Y eso tiene un número, tiene un valor. Y si es una constante, significa que esa no cambia en todo el universo. Es un número que es exacto siempre. Vamos a decir entonces que la letra G es igual a, 6.67 por 10 a la menos 11. .67 por 10 a la menos 11. ¿Sí? ¿Sí lo logran ver bien? 6.67 por 10 a la menos 11. Obviamente tienes un... En realidad esto es newtons por metro cuadrado dividido kilogramo cuadrado. Va. Esa es la dimensional. Pero a mí lo que me interesa, lo que vamos a estar utilizando en cada ejercicio que hagamos, es ese número. Ese 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces, ese lo tenemos que saber casi que de memoria. 6.67 por 10 a la menos 11. Esa es la constante de gravitación universal. Escriban, constante de gravitación universal. Y hay otros datos que nos van a servir, que son los datos de aquí del planeta, de nuestro planeta, ¿no? Estamos en el tercer planeta del sistema solar. El primer planeta en el orden más cercano al Sol sería Mercurio, ¿verdad? Mercurio es el primero que está. Posteriormente, el segundo es Venus. Y el tercero es la Tierra, o sea, nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay datos que son importantes para nosotros. Tenemos la masa de la Tierra es igual a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. No, yo no sé si ustedes comprenden la notación científica, pero no sé si ya se dieron cuenta, pero colocar este número, ese 5.98 por 10 a la 24 kilos, es la masa de todo el planeta. Y no es para que ustedes lo vayan a copiar, porque no quiero que lo copien, pero se supone que el punto decimal se va a mover 24 veces hacia la derecha. 24 veces hacia la derecha, va a brincar 24 veces. Entonces ya se imagina qué número es el que va a quedar. Se lo voy a poner, pero no lo voy a copiar. El que me interesa que copie es el que está en notación científica. Sería más o menos un número, algo así. Vamos a ver. 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Va. Kilos. Esta es la masa del planeta. O sea, los que pensaban de que la Tierra es pequeña, miren el numerito que tiene de kilogramos. Fíjense que eso es una cantidad impresionantemente grande, ¿va? Imagínense, aquí serían miles, aquí serían millones, aquí serían miles de millón, aquí serían billones, aquí serían miles de billones, aquí serían trillones, aquí serían miles de trillones, y aquí serían cuatrillones. Estamos hablando de una cantidad enorme de kilogramos. Es la masa de la Tierra. Solo que para no escribir ese numerón, lo que uno hace es que utiliza la notación científica, que es 5.98 por 10 a la 24
kilogramos, ¿sí? Ese es el número que vamos a usar en la calculadora. Ya vamos a ver cómo se escribe. Bueno, y hay otro dato importante. O sea, llevamos dos números de notación científica que tenemos que tener bien presentes. La constante de gravitación universal, que es 6.67 por 10 a la menos 11, y tenemos la masa del planeta Tierra, que es 5.98 por 10 a la 24. Y ahora necesitamos también averiguar o saber el radio del planeta. El radio. Entonces tenemos que el radio del planeta es 6.38 por 10 a la 6 metros. 6.38 por 10 a la 6 metros. Entonces ya tenemos tres datos. Entonces ahora me interesa sobremanera que todos ustedes, todos los que están aquí, que está prácticamente, que está ahí la mayoría, ¿va? De los del tercero están acá, que aprendan a utilizar la notación científica en sus calculadoras. Entonces, por favor, necesito que me pongan mucha atención. Cuando usted va a escribir un número en notación científica, note que aparece el por 10 a la menos algo o a un número. Va. Cuando usted lo ingrese en una calculadora, ese símbolo por, esa X, que significa multiplicación, esa no se pone. O sea, usted en ningún momento va a pachar la X, donde dice por. Esa X nunca la va a presionar, nunca. ¿Cómo se pone? Entonces, la duda es, ¿cómo se pone? Ahí hay dos posibilidades. Bueno, la mayoría están en dos posibilidades, dependiendo sus calculadoras. Entonces, en sus calculadoras puede que aparezca una tecla que dice exp. ¿Sí? XP, abajo, aquí hasta abajo. Y para otros que tienen otra calculadora como la mía, aparece la tecla, aparece otra tecla que dice por 10 y aquí hay un X. ¿Sí? Entonces, yo quiero ahorita, usted vea su calculadora, en la que usted tiene ahí, y dígame cuál de las dos tiene. Observe cuál de las dos teclas es la que tiene. O tiene EXP, o tiene esta de que dice X10 a la X. Entonces, esa es la que tiene que usar. O sea que yo quiero que ahorita, por favor, vamos a hacer una prueba. Vamos a ingresar la constante de gravitación universal, o sea, 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces, pongan atención. Vamos a limpien pantalla, enciendan la calculadora, limpien pantalla y coloquen, por favor, 6.67. ¿Ya pusieron? 6.67. Ahora presione la tecla esta que le digo, dependiendo cuál tenga, presione la tecla esa. ¿Sí? Y cuando ya la haya presionado, eso equivale al por 10. ¿Sí? Esta tecla equivale al por 10. Ahora solo le tiene que poner el numerito al que está elevado. En este caso sería menos 11. Entonces pongo ahí menos 11. Y presione igual. ¿Sí le salió? ¿Hay alguien de los que me está escuchando que no le haya salido? No, profe. ¿Perdón? ¿Quién me habló? ¿Sí le salió? Sí, profe. Bueno, entonces necesito que sepan usar eso. Miren, pues, se lo estoy diciendo porque por experiencia de otros años, hay alumnos de que a la hora de hacer las operaciones no usan esas dos teclas, sino que quieren usar el por que aparece de multiplicación y ese no es. Va. Ok, entonces ahora vayan anotando. Si quieren estos números que les acabo de dar, si tienen ustedes resaltadores, resáltenlos. Este 6.67 por 10 a la menos 11, el 5.98 por 10 a la 24 y el 6.38 por 10 a la 6. Son números que los vamos a estar manejando constantemente. Entonces necesito que los tengan ahí presentes y que los resalten, que les llame la atención. ¿Sí? Bueno, entonces, fácil.
Ya con esa información que tenemos y con esta fórmula, que yo les había dicho que esta fórmula era una de las principales, ¿no? De toda la matemática y toda la física que hay en la historia de la humanidad. Esa es una fórmula de las más importantes de toda la humanidad, de la historia. Yo creo que está en el top 3 de toda la historia. Entonces, esta fórmula es una de las más importantes. Entonces, la tenemos que tener presente también. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, pues sencillo, ¿sí? O sea que todos los cuerpos se atraen entre sí, todos. Pero esa atracción es directamente proporcional a las masas. Directamente proporcional a las masas. ¿Qué significa? Significa que mientras más grandotes sean, más se atraen. Eso significa directamente proporcional. Mientras los dos objetos sean más grandotes, tengan más masa, ¿sí? Que su masa sea mayor, la atracción va a ser mayor, ¿sí? Mientras más grandes, más se atraen. Eso significa directamente proporcional. O sea que la fuerza va a ser directamente proporcional a las masas, pero va a ser inversamente proporcional a la distancia que los separa. Inversamente proporcional a la distancia que los separa. ¿Sí? Inversamente proporcional. ¿Sí? Mientras más cerca estén, más se alejan. Pero las masas, mientras más grandes sean, más se atraen. O sea, por un lado es directamente proporcional, pero según la distancia que separa las dos masas, es inversamente proporcional. Entonces tenemos que tener eso claro. Bueno, veamos el ejemplo. Veamos un ejemplo. Voy a quitar estos dos, la masa de la Tierra y el radio, ¿no? Eso ya los anotaron. Y aquí vamos a poner los datos. Entonces, como ejemplo, vamos a pensar en dos masas. Vamos a pensar en una masa, vamos a ver aquí, ponga ahí, tenemos dos masas. Tenemos, este es ejemplo. Este es ejemplo. Tenemos dos masas. Una es de 80 kilogramos y 150 kilogramos. Esas son las dos masas. Una de 80 kilogramos, una de 150 kilogramos, que están separadas. 90 centímetros. Están separadas 90 centímetros. O sea que, sí, ya se imaginó las dos masas, ¿no? Una de 80 kilogramos y una de 150 kilogramos. Y la distancia que hay entre ellas es de 90 centímetros. No olvide que esa distancia es de centro a centro, del centro de una masa al centro de otra masa. Bueno, y nos están preguntando cuál es la fuerza de atracción entre ellas. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza de atracción? ¿Cuál es la fuerza de atracción? Muy bien. ¿Cuál es la fuerza de atracción? Pues ahí ya estamos, solo para meter los datos a la fórmula. Si seguimos al pie de la letra lo que dice la fórmula de la gravitación universal, dice que la fuerza de atracción va a ser igual a la G, ya sabe, la G mayúscula, ¿verdad? Ya sabe que la G mayúscula es 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces ahí dice que esto va a multiplicar 6.67 por 10 a la menos 11, que multiplica a la masa 1 por la masa 2, que multiplica a 80, que multiplica a 150, todo eso dividido R al cuadrado. Y la R es 90, ahora 90 centímetros, pero hay que pasarlos a metros, o sea, sería 0.9 en metros. ¿Sí? No olviden, la distancia hay que colocarla en metros, y ahí la tenemos en centímetros, hay que hacer la conversión. 90 centímetros equivale a 0.9 metros. Entonces aquí sería dividido 0.9 al cuadrado. No olviden que aquí está el cuadrado, abajo. Entonces, solo para ver
si ya me entendió cómo utilizar en la calculadora, denle con la calculadora suya y me dice cuánto le da. No olvide que es una fuerza y todas las fuerzas se miden en Newton, ¿verdad? Entonces, la solución va a ser en Newton. Denle, pues ahí en el chat me lo pueden poner, aunque no me pongan, o me lo dicen en voz alta, no tenga pena. Díganmelo en voz alta. Conecte su micrófono y me dice cuánto le dio. Así, multiplíquelo. Este por este por este. Y lo que le da dividido 0.9 al cuadrado. 9.88. Perfecto. Eso da. ¿Qué me dijo? Susan. Sí. Gracias, Susan. Sí, da 9.88 newtons. Verifiquen que le den 9.88, por favor. Si no le da 9.88 es porque todavía no puede usar esto. Y necesito de que lo practique. Profe, Dime. a mí me dio 9.88 por 10 a la menos 7. Ah, sí, eso da. 9.88, no exacto, es una fuerza de atracción muy débil, por 10 a la menos 7. Sí. 9.88 por 10 a la menos 7 newton. 9.88 por 10 a la menos 7. Verifique que le aparezca ahí en la calculadora, en la pantallita, el por 10 a la menos 7, porfa. Si alguien no le da, me dice, por favor, dígamelo, conecte su micrófono y me dice que no le da. Porque no puedo seguir si hay alguno que no le sale. 9.88 por 10 a la menos 7 newton. Ese a la menos 7 significa que es un número muy chiquito, ¿verdad? Significa que es un 0.0000988 newtons. O sea, estamos hablando de millonésimas de newton. Pero sí hay. O sea, es una fuerza demasiado débil que los está trayendo, pero sí existe. Sí les dio a todos. Sí, profe. Va, mire pues, generalmente no les va a dar un número exacto, les tiene que dar en notación científica. Eli, te tiene que dar por 10 a la menos 7. No me van a poner solo el 9.88 porque está malo. Tienes que poner el 9.88 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Ok, profe. ¿Sí? Eso significa que es un número muy chiquito, porque 9.88 no es lo mismo que 9.88 por 10 a la menos 7. Va. Ok, entonces, esa es la fuerza de atracción que hay entre esos dos cuerpos, uno de 80 kilogramos y otro de 150 kilogramos. Esa es la fuerza con que se atrae uno al otro. O sea, ellos se están atrayendo. Entre sí se atraen. Pero es una fuerza tan débil. Miren, una fuerza tan chiquitita que los efectos de esa fuerza no se pueden ver aquí en el planeta. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el planeta estamos sometidos a una fuerza que se llama gravedad. Entonces, entre la gravedad, que es el 9.81, 9.8 que hemos estado usando, ¿eh? a la fuerza de atracción que puede haber entre dos objetos, que es mínima, ni se nota, comparada con la fuerza de gravedad. Muy bien, entonces voy a quitar esto. Ahora vamos a tratar de ver, de calcular, ustedes mismos, vamos a calcular entre todos nosotros de dónde salió el 9.8 de la gravedad. Cuando usamos la letra G en los problemas, hemos usado 9.8. Y ahorita vamos a ver de dónde fue que salió. ¿Sí? Pongan atención ahorita. Voy a quitar esto. Voy a quitar el ejemplo. Bueno. Entonces, fíjense que cuando un objeto está cerca del planeta, o sea, cerca de la Tierra, cerca de nosotros, se ve afectado ese cuerpo
por una fuerza que nosotros llamamos G minúscula, la G minúscula, ¿va? El 9.8 metros por segundo al cuadrado, que le llamamos nosotros gravedad. Entonces, vamos a tratar de calcular de dónde salió ese valor de 9.8, esa G minúscula, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a partir de la fórmula que está acá, de la fórmula de gravitación universal. Y aquí intervienen dos masas, ¿va? Siempre tienen que intervenir dos masas. Una, vamos a suponer que hay un objeto que está en la superficie de la Tierra. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un auto, puede ser una casa, un objeto que está en la superficie del planeta, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de decirles. Entonces tenemos, la masa 1 es la masa del objeto que está en la superficie de la Tierra. Y la masa 2 es la masa de la Tierra, la masa del planeta, ¿sí? Entonces, esta F, si lo analizamos detenidamente, esa es la fuerza. Pero en la cercanía de la Tierra, esa fuerza se transforma en peso. Para el objeto, para un objeto que está en la superficie, esta F se transforma en peso. Entonces, vean, pues, esta fórmula que yo tengo originalmente, que es F es igual a G M1 por M2 dividido R al cuadrado, vamos a transformarlo. En lugar de esta letra F mayúscula, yo les dije que para el objeto que está en la superficie de la Tierra, esta F mayúscula se transforma en su peso, en su propio peso. Entonces, ¿el peso cómo se calcula? En lugar de la F vamos a poner masa por gravedad, ¿sí? Y eso va a ser igual a, habíamos dicho que esta era la masa del objeto, esta es la masa 1. La masa 1, la masa del objeto. Y esto va a ser igual a la G multiplicado por masa 1 por la masa 2 dividido el radio al cuadrado. La masa 2 es la masa de la Tierra y la masa 1 es la masa del objeto. Como lo que queremos encontrar es la letra G minúscula. Esta M1 que está aquí multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa dividiendo, ¿sí? Esta M1 que está multiplicando, pasa dividiendo, para que ya quede solita la letra G. Entonces me va a quedar G va a ser igual a G mayúscula M1 por M2, todo eso dividido M1 por R al cuadrado. ¿Qué fue lo único que hice? Que la M1 que estaba multiplicando, la pasé a dividir. Matemáticamente, nosotros podemos decir acá de que estos M1 se cancelan, ¿verdad? ¿Sí? M1 se cancela con M1. O sea, estamos hablando de la masa del objeto. La masa del objeto que está en la superficie de la Tierra se canceló. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó únicamente que la G minúscula va a ser igual a la constante de gravitación universal, que es G mayúscula, multiplicado por la masa 2, que era la masa de la Tierra, esta es la masa de la Tierra, dividido la distancia que separa al cuadrado. Y la distancia que separa es el radio del planeta, porque la distancia que hay entre, por ejemplo, mi persona, pongámosle que estamos haciéndolo conmigo, la distancia que hay entre mi persona y el centro del planeta es el radio del planeta. Es el que yo le di, el que estaba aquí hace un momento, que yo lo quité. Entonces, de ahí ya podemos calcular. Sustituyamos los valores, por favor. Entonces, ¿cómo queda? Va a quedar entonces que G va a ser igual a 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa del planeta. La masa 2 es la masa de la Tierra. Habíamos dicho que era 5.98 por 10 a la 24. Todo eso dividido el radio del planeta elevado al cuadrado. Todo eso dividido 6.38 por 10 a la 6 elevado al cuadrado. No olvide que está al cuadrado, el denominador. Mételo a su calculadora y yo quiero que me diga así, con que active el micrófono y me diga cuánto le va a dar.
Ya aproximado, ¿no? A mí me dio 9.80. Exacto. Dele, háganlo. Esta operación fue la operación que hicieron las personas para determinar cuál era la gravedad en la Tierra. De ahí salió que es 9.8. Hágalo a ver que le va a dar 9.8 metros por segundo al cuadrado. Le va a dar 9.799, ¿no? O sea, 9.799, pero si lo aproxima le da 9.8. ¿Sí? 6.67 por 10 a la menos 11 por 5.98 por 10 a la 24. Todo eso dividido 6.38 por 10 a la 6 al cuadrado. 9.799. O sea, 9.8. ¿A todos les dio? ¿Hay alguno de los presentes que no le haya dado? No, dígalo sin ningún tipo de pena. Es importante que le dé. Por favor, quiero que me digan si alguno no le dio. Es que miren, cuando yo estoy en la clase con ustedes, yo me doy cuenta fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque se le ven los ojitos. Yo le veo la carita y yo ya sé si le dio o no le dio. Porque solo con verlo se le nota. Pero como yo ahorita no los estoy viendo, no sé si le dio o no le dio. Por eso yo tengo que confiar en lo que usted me dice. ¿Sí le dio el 9.8? ¿Sabe cómo poner esto en la calculadora? Eso es lo que tiene que decirme, por favor, porque vamos a hacer cosas mucho más complicadas. Es importante que sepa usar bien la notación científica. ¿Sí? ¿A todos? Mira pues, Eli. Sí, profe. Mira, Eli. Yo necesito que, por favor, mira pues, tú tienes que operar de forma independiente. Si te cuesta usar la calculadora como a muchos o como a mí, lo que tienes que hacer es operarlo en forma independiente. O sea, primero haz lo de arriba. O sea, tú tomas la calculadora y colocas 6.67, la tecla que te dije aquí abajo, ¿no? Que ese es el equivalente al por 10 a la menos 11 por 5.98 por 10 a la 24, ¿sí? Y presionas igual. O sea, ahí solo multiplicaste lo de arriba. Ahora te toca dividido lo de abajo. Entonces ahora pones dividido y cuando vayan a poner lo de abajo, eso va para todos. Cuando vayan a ponerlo de abajo, tienen que ponerlo entre paréntesis. Abran paréntesis y coloquen 6.38 por 10 a la 6 y sin cerrar paréntesis, ahí mismo dentro del paréntesis le colocan al cuadrado. Y hasta que ya le colocaron al cuadrado, cierran paréntesis. O sea, primero va el cuadrado y después cierran el paréntesis. ¿Sí? Y ahí les tiene que dar ya el valor que es, va el 9.8. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, háganme un favor. Como tienen ahí sus celulares, quiero que me busquen. Búsquenme por favor en Google, métanse ahí a buscar, busquen ahí y anotan. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la masa en kilogramos, obviamente, ¿va? ¿Cuál es la masa en kilogramos y cuál es el radio en metros? Masa en kilogramos y radio en metros de Plutón. Denle pues, vayan al buscador. Métanse al buscador, ¿sí? Métanse al buscador y ahí vamos a poner. Busquen los datos de Plutón, la masa en kilogramos y el radio en metros. Y lo anotan, por favor. Masa en kilogramos y radio en metros. Y lo vamos a anotar. Entonces usted coloque ahí, masa de Plutón. Vamos a ver. No sé si ya le apareció.
La masa de Plutón, ¿cuánto le dio? 1.25 por 10 a la 22 kilos. Perfecto. La masa de Plutón es 1.25 por 10 a la 22 kilogramos. Note que es más chiquito que la Tierra, ¿no? La de la Tierra es 5.98 por 10 a la 24. Y la de Plutón es 1.25 por 10 a la 22 kilogramos. Va. Ahora busquemos el radio de Plutón. En metros. Si le aparecen kilómetros, ya sabe cómo pasarlo a metros, ¿verdad? Solo se multiplica por 1000. ¿Sí? Si le aparecen kilómetros, solo se multiplica por 1000 y ya le queda en metros. Entonces, radio de Plutón, ya me apareció. ¿Sí? Le apareció 1188.3. Sí. 1188.3 kilómetros. ¿Sí? Entonces los vamos a pasar a metros. Para pasarlo a metros se multiplica por 1000, ¿va? 1188.3. Entonces, veamos pues. Solo se mueve el punto decimal, se le agregue de ahí, mueva los 3 espacios. Entonces le va a quedar 1, 2, 3. Ajá. Perfecto. Ya lo tiene en metros. Solo agréguele 2 ceros. Porque como ya tiene punto, o multiplíquelo por 1000, pues, ponga ahí en su calculadora. 1188.3 por 1000. 1188.3 por 1000. Entonces le va a quedar así. Así es como le va a quedar. Eso ya es en metros. Eso ya es en metros. O sea, es 1.188.300 metros. 1.188.300 metros. Bueno, ya todos anotaron los dos datos, ¿verdad? La masa de Plutón y el radio en metros de Plutón. Perfecto. Ahora, háganme un favor. Calculen la gravedad que hay en Plutón. De la misma forma que lo hicimos. Calcule la gravedad en Plutón. Vea aquí, por favor. Vea cómo hicimos para calcular la gravedad aquí en la Tierra. Pusimos la constante de gravitación universal, que es G. Esta masa 2 dijimos que era la masa de la Tierra. Y este R2 era el radio de nosotros. Pero como ahora lo vamos a hacer con Plutón, entonces, ¿qué va a cambiar? La constante de gravitación universal, esa no cambia, porque esa por eso es constante, ¿va? Porque no va a cambiar. ¿Sí? Ese 6.67 por 10 a la menos 11, ese va a seguir siempre. Ahí no hay pena, ese ahí está. 6.67 por 10 a la menos 11. Pero en lugar de poner 5.98 por 10 a la 24, ahora va a poner la masa de Plutón. Y en lugar de poner 6.38 por 10 a la 6, ahora va a poner el radio de Plutón. ¿Sí? El radio de Plutón. Que es el que habíamos visto. Ese ya no le apareció en notación científica. A ese sí le apareció 1.188.300 metros al cuadrado. No olvide que va al cuadrado, ¿no? Dale pues. A ver, y me dicen así en voz alta o me ponen en el chat. ¿Cuánto le dio la gravedad en Plutón? Aquí en la Tierra la gravedad es 9.8, ¿verdad? Pero a ver cuánto es allá en Plutón. Bueno, pues meta los datos en la calculadora. ¿Perdón? ¿Cuánto? 0.60 o 0.6. Voy a ver, vamos a ver. 6.67 por 10 a la menos 11. 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 1.25 por 10 a la 22. Y todo eso dividido 1.188.300 al cuadrado. 0.59. Perfecto, Susan.
¿Sí? Nos tiene que dar 0.59. ¿Eso le dio? Sí. 0.59 metros por segundo al cuadrado. Imagínense, es mucho menor que la gravedad que hay en la Luna. La de la Luna es 1.62 o 63, la gravedad en la Luna. Y en Plutón es 0.59. ¿Sí? La gravedad en Plutón es mínima. ¿Sí? Mínima. 0.59. Compara esa gravedad con el 9.8. ¿va? Entonces, no sé si ya se dieron cuenta, pero usted ahorita, mi alumno de tercero básico, ya está en capacidad de averiguar la gravedad en cualquier planeta o en cualquier estrella del universo. Usted ya puede averiguar cuál es la gravedad en cualquier lugar del universo. Solamente tiene que conocer dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que tiene que conocer? La masa y el radio. El radio del planeta. Tienen que saber la masa del planeta o de la estrella o del satélite o de lo que sea y el radio. Ya con esos dos datos ya pueden ustedes averiguar cuál es la gravedad que hay en ese lugar. Sí, o sea que ahora ya sabemos de dónde sale y cómo se obtiene, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguna duda por el momento? No, profe. Gracias, Isa. Entonces yo sí necesito de que se pongan pilas con esto porque la próxima semana, vamos a ver todo lo que tiene que ver con satélites. Vamos a tratar de ver todo lo que está relacionado con satélites, a qué altura están volando los satélites, los tipos de altura que hay, la estación espacial, a qué altura va volando, cuánto tarda en dar una vuelta, a qué velocidad va. O sea, todo eso es lo que tenemos pendiente. Y eso lo vamos a dejar para la última semana de esta unidad. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a dejar para la última. Pero ya con lo que tenemos ahorita, ya puede usted, ya podemos hacer la tarea. Fíjese la fórmula que nos quedó acá. Fíjese que si yo le doy la gravedad, imagínese que yo le doy la gravedad y le doy el radio. ¿Qué le puedo preguntar? Si ya le doy la gravedad y le doy el radio, yo le puedo preguntar cuál es la masa del planeta. ¿Sí? Si yo le doy la masa y le doy la gravedad de un planeta, yo le puedo preguntar cuál es el radio. O sea que, ¿me entiende? O sea que usted ya tiene toda la fórmula ahí para poder averiguar cómo solo tendría que despejar. Yo les suplico también que en las tareas, por favor, a las respuestas me las enmarquen, se los vuelvo a decir, enmárquenlas o pónganla de resaltador, porque a veces es difícil estar buscando en dónde colocaron las respuestas. Entonces es importante de que me las enmarquen, por favor. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Esto es todo por el día de hoy, pero yo necesito de que tengan ustedes presente la información que les di del examen. La que les di a un principio, ¿sí? Ya con esto terminamos la clase del día de hoy.